¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a este ciclo de conferencias. Y el día de hoy tenemos de invitado a Alberto Daniel Vázquez. Él es originario de Milpalta, de San Pedro Atocpan, y también ha estado colaborando como parte del proyecto de agrobiodiversidad mexicana en la región Ciudad de México. Y él el día de hoy nos va a compartir la experiencia que tiene en torno a un proyecto de banco de semillas arcoíris. Es un proyecto que él ya había iniciado antes de que tuviéramos contacto con él como parte del proyecto. Sin embargo, en este último año hemos trabajado en conjunto para fortalecer las capacidades del banco con respecto a, por ejemplo, los instrumentos que usa para las personas que adoptan las semillas o usuarios del banco. Estamos también planeando un espacio permanente dentro del mismo poblado de San Pedro Atocpan que sirva como un núcleo de difusión del proyecto y de la diversidad de maíces que se encuentran en Milpalta. Entonces, bueno, pues me gustaría dejarlos con Alberto. Recuerden que al final de la presentación va a haber un espacio para preguntas desde Facebook, desde el público que nos está siguiendo desde Facebook, y después tendremos oportunidad de abrir la participación a los asistentes. Muchas gracias. Adelante, Alberto, por favor. Gracias, Liber. ¿Aquí? ¿Ok? Bueno, ok, gracias, Liber. Un placer compartir aquí la mesa contigo y con todos ustedes. Primero, bueno, pues me dio mucho gusto escuchar la participación pasada de unos paisanos, vecinos de ahí del pueblo de Milpalta. Nosotros, bueno, nuestro proyecto nace en San Pedro Atocpan, en la alcaldía Milpalta, en Ciudad de México. Llevamos, como dice Liber, pues ya unos 3 años trabajando en este proyecto, 3, 4 años, pero bueno, les voy a ir contando un poquito qué exactamente es lo que hacemos nosotros. Cuando se pierde una semilla, ¿o qué es lo que se pierde realmente cuando perdemos una semilla? No solamente perdemos el material biológico como tal, es decir, ya perdimos solamente esa parte de la variedad o la diversidad biológica, sino inherentemente a ello, cuando nosotros perdemos una semilla, perdemos muchísimas cosas detrás de. Como lo mencionaban hace rato los compañeros, que hacía mención precisamente a un cincolote, justo esa imagen que tienen ahí es lo que es un cincolote, es una estructura de varas, pues en donde se ponía antiguamente a secar el maíz. Digo antiguamente porque yo en este andar pues de buscando productores, de andar peinando un poquito mi región, yo ya no he visto un cincolote. Esta es una foto que yo tomé de la página de Facebook, Teutli, de la década de los 50, de William Madsen. Cuando perdemos una semilla, no solamente perdemos la semilla, perdemos muchísimas cosas que viajan con ellos. Nosotros en Ciudad de México, nuestra agricultura, específicamente la región de Milpalta, pues data desde el tiempo de Tenochtitlán. Aún tenemos vestigios ahí que son los sistemas agrícolas de terrazas. Entonces, potencialmente, pues nuestras semillas son muy antiguas y anidadas en esa región. Nos enfrentamos a muchos factores en lo que es el cultivo de maíz. Antes de eso, hay algo bien importante. Curiosamente, nuestro nombre es la milpa alta y es lo que nosotros empezamos a ver desaparecer. ¿Por qué? Hay muchos factores que están afectando el cultivo de maíz en milpa alta. Yo creo que el principal es la mancha urbana. Cuando uno viaja hacia el sur de la Ciudad de México, específicamente a la zona donde vivimos nosotros, pues anteriormente ibas en el camino, veías cultivos de maíz, cultivos de diferentes, sobre todo mucho de maíz, ahora vemos mucho cultivo de nopal, pero este paisaje pues agrícola, campesino, cada vez empieza a cambiar más. O sea, vas en el camino y tú volteas de repente y te acuerdas que el año pasado ahí había un sembradío de maíz y de repente ya hay una casa, ya hay un lote, ya hay una bodega. Es decir, tenemos esta presión de la mancha urbana muy grande sobre nuestras tierras, ¿no? Sobre la zona de conservación de la Ciudad de México.
tenemos un abandono de tierras, también porque no tenemos un cambio generacional, no tenemos quien releve a nuestros campesinos. Lo mencionaban en la conferencia de hace rato, ¿no? Que pues cada vez hay menos trabajo. Si se fijan, ya la gente que se dedica más es la gente ya más grande. En realidad no existe ya el relevo generacional que pueda seguir conservando estas costumbres, estas tradiciones, estos placeres realmente de sembrar. A mediados de la década de los 70, pues en general todas estas tierras viraron hacia la producción de nopal, porque pues relativamente era más barata, era mejor pagado, sí requiere mucho trabajo, pero yo creo que requiere un poco menos de trabajo que lo que es sembrar la milpa. Entonces pues empezamos a cambiar hacia cultivos de mayor valor. Hoy en la actualidad pues en el afán precisamente de tener una mayor producción, de que esto sea rentable, pues hay personas que han decidido cambiar de las semillas nativas a las semillas híbridas. Entonces empezamos a percibir también esa presión de parte de semillas que son ya compradas, que no han viajado de manos de campesino en campesino, sino que se introducen por comercializadoras. Como les decía, pues no solamente es la pérdida de las semillas, es una pérdida cultural bien grande y una pérdida de la biodiversidad aún mayor. Este proyecto empieza a nacer, pues, particularmente el proyecto hace 4 años, pero yo creo que la persona que tiene la foto es la responsable de que este proyecto se haya gestado, que haya nacido. Él es mi suegro, he de decirlo, se llama Manuel González, y pues resulta que sus abuelos eran campesinos como lo era la mayoría de la gente que habitaba San Pedro Atocpan. De hecho, la toponimia de San Pedro Atocpan, perdón, la toponimia no, la traducción de San Pedro Atocpan significa sobre la tierra fértil. Éramos tierras muy fértiles, nuestros abuelos, el abuelo de mi suegro, pues se dedicaban al campo, sembraban sus cultivos y era básicamente la producción de maíz y pulque. Sin embargo, la promesa de una mejor vida que todo el mundo debe de aspirar o debe de tener, pues sí, ese derecho de aspirar a una mejor vida, hace que sus papás pues abandonen el campo, cambien hacia otras temáticas y ese sentido de herencia cultural se pierda. Por ejemplo, en mi caso, mi abuelo digamos que de las primeras veces que yo entro a una casa y de repente veo arneros, no sé, 10 arneros, 11 arneros llenos de maíz rojo. Son panorámicas que existen en la Ciudad de México al sur, que sin embargo mucha gente desconocemos. En este sentido, bueno, pues mis hijos, que son los que ven ahí en pantalla, pues literalmente han crecido entre maíces. Yo creo que pocas gentes se han podido dar el lujo de decir que nadaron en una tina de maíz rojo. Pero empezamos nosotros a sembrar en ellos este sentido de pertenencia, este sentido de volver a tomar esta cultura, de saber valorar estas semillas. Que bueno, eso es una de las cosas que precisamente persigue este proyecto. Cuando empiezo con la página, con el proyecto, pues decido abrir una página para tratar yo de alcanzar a los productores de mi región.
Bueno, no les comenté, pero voy a hacer un paréntesis para entrar un poquito en materia. Yo soy ingeniero bioquímico industrial de profesión, me he dedicado a cosas de biotecnología y giré mi mirada al campo porque en alguna de esas tantas charlas académicas que llegamos a tener, pues yo me doy cuenta de ambos polos, ¿no? O sea, estoy en la parte de la investigación, estoy en la parte donde veo el campo y me doy cuenta que esas dos cosas no se conectan. No es en todos los casos, pero sí en muchos. Es decir, que existe esta realidad científica alterna y que existe esta realidad, ¿no? Donde las cosas que nosotros platicábamos en seminarios no llegaban al campo. Decidí hacer uso de lo que pues había durante años logrado aprender y decidí pues traerlo a mi lugar de origen, a que creciera algo ahí. Empecé con lo de colectivo. Tontamente intenté contactar a los productores a través del Facebook, que era mi primera herramienta que se me ocurrió, yo generación millennial, pensando que así funciona el mundo, pero no, o sea, quien produce no está ahí, quien produce está produciendo. Como le dijeron los compañeros, ¿no? Quien produce realmente necesita hacer ese trabajo diario en el campo, no puede abandonar la tierra. No se da el lujo de, como nosotros, estar perdiendo ahí el tiempo viendo fotos. No me voy a quejar de mi página, la verdad es que me ha ayudado a conectar gente, por ejemplo, pudimos contactar con Liber y hacer una de las funciones básicas de las que yo tengo como objetivo, que es visibilizar esta parte del campo. Yo no me autonombro campesino ni productor porque es algo que yo respeto mucho y que yo sé que no tengo pues el suficiente trabajo para ostentar ese título. Realmente un campesino se levanta de sol a sol, está ahí pues gran parte del día en el campo, 6 de la mañana está trabajando, 3, 4 de la tarde viene terminando. Hablar del campo es sencillo detrás de un escritorio, vivir el campo es otra experiencia. Cuando empecé a gestar este proyecto de hacer un banco de semillas, les comentaba, pues empiezo con el internet, me doy cuenta que pues las cosas no funcionan así, y empiezo entonces a recorrer todos los caminos que me encuentro en mi región, en Milpa Alta, metiéndome, somos 12 pueblos, de los 12 yo creo que ya conozco bastante, casi a la perfección los 12, buscando campesinos ahí por las tardes, hasta puse mi carro porque la verdad necesita una mención honorífica, lo he metido a los lugares que pareciera Jeep, pero bueno, veía de repente yo un campesino, me bajaba, platicaba con él, pues me di cuenta realmente que lo que necesitaban mucho también era ser escuchados, ¿no? Entonces, pues yo les platicaba el proyecto, lo que tenía como sueño, lo que en ese momento solamente existía en mi cabeza, que era hacer un banco de semillas, es decir, tomar todas las semillas de la región o las variedades de la región y guardarlas en un solo lugar para generar esta visibilidad y para empezar a compartir. Ahorita les voy a contar cómo es que operamos o cómo funciona el banco. Realmente pues yo también, como les decía, en este proceso de escuchar, yo lo que pretendo es ser portavoz de las ideas de ellos. Es decir, cuando hay algún foro donde nos lleguen a invitar y yo pues ya, digamos que los puedo invitar a ellos y ellos tienen el tiempo para venir, pues compartimos mesa, ¿no? Cuando ellos no pueden venir o el foro a veces no se presta tanto, pues yo tengo que ser el portavoz de sus ideas. Me han preguntado alguna vez, oye, ¿tú eres el director de colectivo? No, yo no lo dirijo, yo lo represento. Creo que son dos conceptos bien diferentes. Que voy a regresar. Cuando empezamos a construir lo del banco, entonces yo hice eso, ¿no? Hice esta recolección de semillas yendo pues productor por productor, de repente veía un campo y pues ya me bajaba y preguntaba de quién era, me mandaban a su casa, iba, platicaba con ellos, les platicaba lo del banco y empezamos a hacer esta colección de semillas criollas de la zona de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México. A veces es sorprendente hablarlo porque cuando lo diriges hacia la ciudad o cuando lo diriges hacia otras partes de México, pues la idea es que la Ciudad de México produce personas y produce humo, ¿no? Eso, pero no, hay una parte donde
donde producimos más que humo, más que smog y más que tráfico. En este andar del banco, nosotros nos acercamos a las personas del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Es decir, yo no soy especialista en cuestiones de germoplasma, yo particularmente. Entonces tuve que acercarme a alguien que sí lo fuera, ¿no? Alguien que pudiera darme algún tip, alguna orientación. Ahí fue cuando sí por fin pude usar Facebook para mi proyecto, los contacté. Amablemente nos abrieron sus puertas. Cristian Zavala, que es el de la foto de ahí, casi pegado al logotipo, fue quien nos atendió. Él es quien lleva esta parte del banco de germoplasma. Y bueno, pues nos platicaron muchos de sus sentidos, muchos de sus trucos, muchas cosas que nos sirvieron a nosotros para generar el banco. Además, bueno, una de las cosas que me gusta del proyecto es que pues yo trato de acercar esta parte científica o de información pues a la gente, ¿no? A quien colabora con nosotros, a quien participa, porque a veces son lugares que ni siquiera saben que existen. Les digo, yo tuve la oportunidad de estar en esta parte de investigación, entonces pues como que sé que existen estos centros nacionales, estos laboratorios, ¿no? Pero quien permanece todo el día en el campo trabajando y alimentándonos, a veces no tiene el conocimiento de esos lugares. Entonces lo que yo trato es que ellos vean otra cosa, que aprendan, que además de que la gente externa valore su trabajo, ellos también vuelvan a revalorizarlo. Es bien complejo el trabajo del maíz porque es muy mal pagado, pero a veces también pues hay que empezar desde adentro, ¿no? Desde quien lo produce, a que sepa el tesoro que tiene en sus manos. Entonces, bueno, los del CIMBYT nos ayudaron mucho, de hecho nos regalaron una colección de semillas que nosotros estamos trabajando, ahorita les voy a mostrar en qué. Y nos dieron algunos tips para el muestreo, para el resguardo, con lo que nosotros seguimos con el proceso del banco. El primer año que hicimos este muestreo, es la foto que tenemos ahí en medio, encontramos distintas variedades de maíces. En realidad, genéticamente se supone que en la Ciudad de México hay 6 razas de maíces, 64 razas en México, 6 en la Ciudad de México. En Milpalta me parece ser que hay reportadas 4, y bueno, pues yo junté todas esas. No les podría decir exactamente la variedad porque no soy genetista, hay gente que se dedica especialmente a decirte, no, este es un maíz criollo chalqueño, este es un maíz cónico. Yo no tengo todavía esas capacidades, pero lo que me di cuenta es que en la región cada quien conoce sus semillas pues por su color o por su tipo. Semillas rojas, semillas azules, maíces blandos, maíces duros, maíces cristalinos, maíces color blanco. Me encontré, por ejemplo, una semilla muy interesante que es como un maíz amarillo, pesado, así me lo describieron, y que platicando con otro señor de la zona me dijo que ese era el maíz originario de esa zona, que sin embargo al día de hoy yo ya no lo encontré en ningún otro lado más que con ese señor. Y ese maíz lo recuerdo muy especialmente porque el señor Manuel se llama, sí, Manuel Jiménez, llevaba 80 años sembrándolo, o sea, 80 años había estado ya en sus manos ese maíz. Imagínense, 80 ciclos, ya eran 4 generaciones suyas que dedicaban a sembrar. Entonces, él me regaló ese maíz y no lo he visto yo en ningún otro lado de Milpalta. Igual me platicaban, hay un maíz que le decían palomo, que aparentemente tampoco ya no está en la región, porque bueno, pues van siendo desplazados. Como podrán ver, pues tenemos esta gran diversidad, ¿no? En la zona de Milpalta, en Ciudad de México. Y no solamente es la diversidad de maíces, es la diversidad de conocimientos, es la diversidad de otros insectos que cohabitan en nuestra milpa, es la diversidad de otro tipo de plantas que las personas que son originarias de esa zona aún guardan el conocimiento para saber en qué utilizarlas. Es decir, de la milpa no solo sale el maíz, salen un montón de cosas. Salen remedios para el dolor de panza, sale para hacerse unas quesadillas. Ok, salen remedios para el dolor de panza, salen para hacerse unas quesadillas. La biodiversidad que guarda la milpa es muy extensa. Con esa
colección que les comento que nos regaló el CIMMYT, más lo que nosotros logramos colectar, formamos el banco de semillas. Esta foto es de principios de este año. Nosotros pues conseguimos que nos prestaran un local en el centro del pueblo, que tiene un cancel de vidrio muy bonito, y decidimos ponerlas ahí en exposición. Porque una de las cosas que tiene Milpalta es que también carece de muchos servicios, es decir, museos tenemos uno, hospitales tenemos uno y bastante malo, vías de comunicación tenemos 3, bueno, 4 con la salida hacia Morelos. En realidad carecemos de muchas cosas. Entonces, este es un proyecto que decidimos que se gestara desde Milpalta, que fuera con gente de Milpalta y que se quedara en Milpalta. Es un proyecto que arrancamos nosotros como población. Pues en el afán de generar algo, ¿no? Tenemos en Milpalta un robo cultural grande. Es decir, de repente llega gente, hace sus estudios, se apropia de la información de Milpalta y se va y nunca más la volvemos a ver. Eso ha hecho que la gente de la zona se cierre de repente a dar conocimientos. A mí me costaba mucho trabajo pues llegar con el campesino y decirle, oye, pues mira, este es mi proyecto, ¿qué te parece si pues donas un poco de tus semillas, ¿no? Porque precisamente habían tenido anteriormente malas experiencias. He de decir que me da mucho gusto estar aquí el día de hoy porque, digo, aparte del trabajo que llevamos con Conavío, tuve la oportunidad de conocer hace tiempo a Dulce María Espinosa, que es la que dirige el Centro de Cultura Alimentaria, y me da mucho gusto que haya cumplido su palabra. Cuando nos conocimos esa vez, andábamos por un proyecto de sustentabilidad y prometió realmente, pues no solamente llevarse la información, sino regresar algo para la zona, ¿no? Para quien realmente hace ese trabajo. Prueba de ello, bueno, pues estamos por aquí, entonces la verdad es que me da mucho gusto y le envío un agradecimiento muy especial a Dulce. Y bueno, pues para no hacerlo largo, construimos este banco, lo pusimos ahí en exhibición y ahora sí lo mandamos por el Facebook y lanzamos la invitación abierta. ¿Quieres adoptar una semilla? Ven con nosotros y acércate. La invitación era abierta a cualquier persona o es abierta a cualquier persona que habite la zona de Milpalta. Lo que nosotros hacemos es que con todas estas semillas que logramos obtener, no solamente las agarramos y las guardamos como una morgue de semillas, sino que nosotros lo que pretendemos es que vuelvan a circular entre la gente. Nos da mucho gusto que se haya acercado gente joven. Alexis, por ejemplo, tiene 19 años, decía que era su segundo año sembrando, vio el proyecto y dijo, pues yo quiero aprender. Vino con nosotros, le dimos 250 semillas de las variedades que él quisiera sembrar, con el compromiso de que pues mantuviéramos esta comunicación durante el año, que él las sembrara y que cuando finalizara el ciclo nos regresara nuestras semillas, las 250 que le prestamos y un poquito más, para nosotros continuar esta labor. Económicamente es algo muy sorprendente hablar de semillas porque pues de una, tú la siembras y sacas una planta y de una genera 130, 150. La multiplicidad que se da en las cuestiones agrícolas pues es grande en ese sentido. La viabilidad económica de sembrar, esa es otra historia. Realmente la gente ha abandonado el campo precisamente porque pues no salen las cuentas. Más bien ha sido una cuestión tradicional que se ha anidado por el cual no ha desaparecido, porque tener una ganancia es muy complejo. Y además que pues somos el último escalón de apoyo, por ejemplo, en los escalones de gobierno. O sea, hay más apoyo para nopal, para frutales, para hortalizas. El maíz es el último escalón de apoyo. Una de las cosas que trabajamos también nosotros como banco es la adaptación de semillas. O sea, ¿qué hicimos con el CIMMYT? Nos regalaron las semillas, son variedades diferentes que no existen en nuestra región. Y lo que nosotros tratamos de hacer es sembrarlas en nuestra región y que las semillas se adapten. Y una vez que se adapten, pues la idea es empezar a regalarlas entre la gente,
Pues para aumentar la biodiversidad que nosotros tenemos en la región, es decir, pasar de tener 4 razas a lo mejor un día tener 20. En particular estas fotos las quise poner porque es como pues, la propuesta que nosotros tenemos. Este es un pedacito de mi casa. Como lo mencionan, a principio de año la sequía estuvo fuertísima. Entonces, si se fijan, ahí está todo muy árido, muy feo. Empezamos a trabajar la tierra en un cuadrito, 5 por 2 metros, es decir, 10 metros cuadrados. Aflojamos la tierra, pusimos a mi hijo ahí a sembrar. Y el primer mes pues le dimos una ayudadita a la milpa, tuvimos que estarla regando. Empezaron a crecer las plantas, una vez que llovió, el problema ahora se transformó en la hierba. En 10 metros cuadrados pues no es problema, ¿no? Una tarde te lo avientas. Pero imagínense 5,000 metros cuadrados. Ahí se tornan difíciles las cosas. Sacamos nuestros elotes en septiembre y bueno, ahorita esa última foto es de la semana pasada. Es ya semilla que nosotros podemos tener disponible en el banco de una variedad que viene de Bolivia, que se llama maíz culi o maíz morado también. Me parece que los compañeros de Ixtenco, Tlaxcala tienen esta raza de maíz. Pero bueno, nosotros originalmente, nuestro pie de cría, por así decirlo, es esa colecta de 1953 que viene de Bolivia y que obtuvimos a través del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que logramos adaptar a nuestra zona y que vamos a poner a disposición el siguiente año de las personas que la quieran sembrar y colaborar con nosotros. Este trabajo, como les decía, es importante porque aumentamos la biodiversidad de la región. El colectivo, pues en realidad somos muchas personas, tanto quienes adoptan estas semillas, que son como estas fotos con fondo amarillo, que andan por acá más, por acá, tanto quienes nos la regalan, por ejemplo aquí, o quienes nos la transforman, por ejemplo aquí está doña Reina ayudándonos ahí en la transformación del maíz a tortillas, o aquí en la pizca. Entonces en realidad esa fue la idea de figurar como un colectivo, es decir, no éramos una empresa, no éramos una persona. Podíamos ser muchas personas con muchos perfiles. Dentro de la gente que está con nosotros colaborando actualmente, es muy distinta la diversidad. O sea, realmente tenemos esta diversidad de personas. Quienes se dedican al campo totalmente de lleno. Yo, por ejemplo, digo, soy ingeniero bioquímico industrial y ando pues metido en esto. Ahí se me fue ahorita. Aquí está el buen Odín. Él se dedica al arte de semillas y de hecho se acercó al colectivo porque pues vio una cantidad inmensa de colores de semillas y le emocionó mucho. Pero él se dedica al arte de semillas. No me acuerdo el nombre de este chico. Él es ingeniero en sistemas. Antropólogos, por ejemplo, aquí está un par de antropólogos, un diseñador, que son gente que se va preocupando por esta conservación, que vuelve suya la lucha. Tenemos esa pérdida, como les decía, de biodiversidad, pues sin embargo no nos vamos a quedar, yo creo, de manos cruzadas. Hay mucha gente interesada en esta, a veces estamos simplemente dispersos, ¿no? Pero realmente yo les podría decir que pues no va a desaparecer, al menos en nuestro caso, sin darles batalla. Si un día nos quieren seguir nuestro proyecto, pueden encontrarnos en Facebook como Colectivo Rural Atocpan. Particularmente este es mi teléfono, por si un día gustan contactarme directamente. Estamos en San Pedro Atocpan, Alcaldía Milpa Alta, en Ciudad de México. Y bueno, voy a aprovechar el comercial también. Andamos, el día de mañana vamos a venir aquí a Centro de Cultura Alimentaria. Nos hizo favor de invitarnos por parte de Conavío. Y viene mi abuelita política, y trae unos esquites que les juro que en su vida habrán probado algo igual de sabroso. Y además el mole, ¿no? El mole muy característico de San Pedro Atocpan, Milpa Alta, que cuando nosotros cambiamos de maíz, precisamente viramos, ¿no? Nosotros, el pueblo de San Pedro, viramos a hacer mole. Entonces, esta experiencia del mole también ya es ancestral. Entonces, visítenos. Para quien nos esté viendo en Facebook también, la invitación queda abierta para mañana.
Vamos a seguir mañana, vuelvo a tener una participación con este mismo tema. Esta es la parte 1 para que pues tengan esta cuestión global de qué es el banco de semillas culturalmente que encierra. La parte 2, pues les hablaré un poquito de más las cuestiones técnicas, pues para darles un panorama más amplio de esto. Y bueno, pues no me queda más que agradecer aquí a la Conavío, agradecer al Centro de Cultura Alimentaria por el espacio y a invitarlos a que valoren el maíz de la Ciudad de México. Visítenos, Milpalta, Ciudad de México, y aprecien todo el trabajo que se hace aún por esa zona. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Y un poco la experiencia cuando nos acercamos con Alberto, desde Conavio, nos platicaba un poco del perfil de los usuarios del banco, ¿no? Y hablábamos que muchos de ellos, o la mayoría, eran jóvenes que querían regresar a las actividades productivas. Entonces tienen ese perfil muy particular que también pues deriva de que estamos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces el nivel educativo en las zonas rurales es diferente a otras zonas del país, y lo que tratamos de hacer este año fue un poco ampliar la diversidad de usuarios que tiene el banco y tratar de llegar a productores. Entonces hemos estado planeando y ejecutando reuniones con productores de maíz de Milpalta, y también un poco la dinámica de esta foto que ponía Alberto, ¿no? El muestrario de semillas. El lugar en el que hablaba estaba ubicado pues en una zona bastante transitada y siempre estaba a la vista, ¿no? Entonces era como muy atractivo pasar por ahí y ver esto, y nos comentaba Alberto que la gente se detenía, y entre ellos muchos productores, ¿no? Entonces el problema ahora es que este espacio ya no se lo prestan. Entonces estamos viendo la posibilidad de tener un espacio permanente que sirva para tener esta muestra de semillas, pero también, pues ya Alberto no platicó mucho de eso, pero también van a hacer una labor muy importante de educación, por ejemplo, con niños, y que es, me parece que uno de los fuertes del colectivo, la educación en torno a toda esta diversidad de maíces. Y bueno, tenemos algunas preguntas por parte del público en Facebook. Voy a mencionar 3 y después seguimos con las otras, damos oportunidad al público y seguimos con las otras de Facebook. La primera es David González, nos pregunta si la milpa y la agricultura tradicional está condenada a desaparecer ante el embate de la modernidad. ¿Qué hacer para evitarlo? Esa es la primera pregunta. Una segunda pregunta que tenemos de Eduardo Torres fue: ¿cuáles fueron los principales obstáculos al realizar tu trabajo y cómo lo superaste? Y la tercera de Lalo Estrada es: ¿no es peligroso traer semillas de otros países? Por favor. Ok, la agricultura tradicional campesina pareciera o sonaba como que está condenada a desaparecer. Hace unos días platicaba con mi maestro de economía y precisamente hablábamos de esta introducción en el norte, ¿no? O más bien, la propuesta de gobierno de hace algunos años de virar de los campos de maíz a virar ahora a árboles frutales, cosas con mayor valor. Sin embargo, pues fue una propuesta que fracasó porque lo único que no midió el gobierno es que el maíz no solo era una planta, sino era toda una identidad cultural. Entonces, toda esta gente quienes aún apreciamos nuestras raíces, en realidad es quien heredamos esta cultura a nuestros hijos, y yo dudo que esta cuestión de la agricultura campesina pueda desaparecer. No solamente es agricultura, es cultura. La segunda era: ¿cuáles fueron los principales obstáculos a los que te enfrentaste? Los principales obstáculos, y yo creo que aún me enfrento, pues es un poquito los económicos. Todo este trabajo, ok, algo importante que no dije, todo este trabajo sale de mi bolsa y de mi familia. Un día mi esposa me va a dejar por eso, ya la tengo harta con esto de las semillas, y además el tiempo que invierto pues también es mi tiempo, ¿no? Ha sido un proceso complejo, pero yo creo que vale la pena pagarlo porque este tipo de actividades tienen que gestarse desde adentro. Es decir, aunque el gobierno sea verde, rojo, amarillo o ahora que es guinda, este tipo de propuestas tienen que sobrevivir esos cambios, y es lo bonito, que no
no bajan políticamente hablando, sino que están ahí inmersas, están ahí metidas. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido como banco. El servicio que se presta no se cobra. Las 250 semillas que damos a los adoptantes o las mismas que nos regalan, pues no hay como valor económico. Es un trabajo que nosotros, sí, particularmente mi familia y yo creo que también los miembros del colectivo regalamos a la sociedad. Yo en lo personal estudié en escuela pública toda mi vida y si algo aprendí es que tienes que devolver eso que la sociedad te dio. Entonces, digamos que esta es una de las maneras de retribuirlo. Perfecto. Pues hacemos una tercera pregunta de Facebook y pasamos la voz al público. La tercera era si no era peligroso traer semillas de otros países. Ok. Precisamente la confianza pues, en sembrarlas es que no provienen simplemente de otros países. De hecho, uno no puede andar intercambiando así como así semillas, porque puede tener problemas en sanidades vegetales, traer especies invasoras, pero estas semillas vienen de un banco de germoplasma, de hecho el más grande del mundo, donde se tienen ya cubiertas y previstas todas las situaciones de sanidad de las semillas, ¿no? Ok, y de nuevo, pues sí agradezco mucho la participación de CIMMYT, pues al regalarnos estas semillas, este germoplasma que de antemano sabemos que viene con una gran calidad y una gran sanidad. Perfecto. Y hace rato igual comentaban, porque sí existe también ese riesgo, y que hablaban sobre la migración. Bueno, el CIMMYT tendrá sus protocolos de bioseguridad, pero posiblemente muchas de las contaminaciones de transgenes hayan sido traídas, puede ser, por migrantes que trajeron semillas, ¿no? Entonces sí es muy necesario como ver esa parte. Y no sé si alguien del público tenga algún comentario, alguna pregunta. Yo voy a tomar antes la palabra. Hay una responsabilidad socioambiental bien grande que tenemos en el banco, que es precisamente el no hacer esa dispersión de transgenes. Nosotros como bancos damos hasta donde la capacidad nos alcanza y muchas veces me han hecho esta pregunta: oye, ¿cómo sabes que no es una semilla transgénica? En realidad pues no tenemos la certeza al 100%, sino lo que hacemos es este rastreo cultural, es decir, es una semilla que lleva 20 o 30 años ya en la región, que ha cambiado cada año. A nosotros, ¿qué más nos encantaría que un día el gobierno llegara y nos dijera: toma, ahí te hago un laboratorio y vuélvete el centro de monitoreo de transgenes de la zona? Pues para mí estaría como fabuloso, pero dudo que eso pase ahorita en un ratito. Entonces cargamos con esa responsabilidad ambiental. Por ejemplo, ahorita no se ve la foto, pero me regalaron una semilla de maíz palomero que salió en una maceta. Yo esa semilla con mucho gusto la recibo, es muy bonita porque viene con su mazorca. Sin embargo, no es una semilla que yo meta al catálogo, porque yo no sé de dónde viene, no sé si es híbrida, no sé si es transgénica, no tengo las herramientas para saberlo de primera mano, entonces tengo esa responsabilidad de no darla. Simplemente semillas que vienen de otros estados, por ejemplo de Morelos, maíz cacahuacintle de Morelos, pues no, yo tengo ahí uno en la colección nada más porque pues no tenía nada de cacahuacintle y quería ejemplificar, pero yo no la suelto porque es una responsabilidad ambiental bien grande. Solamente trabajamos con las mismas semillas de la región que nos dieron los productores en la región y esas son las que dispersamos. Bueno, y este año empezaremos con la que nos dio CIMMYT. ¿Alguna pregunta, alguien del público? Sí, adelante, por favor. ¿Sí puedes hablar fuerte para que te escuchen en la transmisión? ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las características que debe de tener una semilla del banco del CIMMYT para permanecer ahí? Ok, no sé si podrías replanteármela porque no entendí muy bien la pregunta. ¿Tienen características particulares las semillas que están en el CIMMYT para, bueno, justamente estar ahí? ¿Para estar en el CIMMYT? Pues ellos hacen su colección, me parece que hacen toda esta cuestión de sanidad. No sé si, bueno, estas son semillas criollas. Cada semilla que nos da el CIMMYT viene acompañada de un papelito amarillo, que no sé si se alcanza a ver ahí. Cuando tú te metes a los datos, ahí viene un QR, viene el nombre de la accesión. Por accesión, entiéndase cada una de las colectas que entran a ese banco de germoplasma.
Tú puedes entrar a la página del CIMMYT, poner, por ejemplo, el nombre de la accesión y ya ahí te abre toda una página de datos con taxonomía, con cuestiones de colecta. Por ejemplo, ahí nosotros sabemos que es un maíz culi porque no nos dijeron ellos, sino que nos metimos ya a la página del CIMMYT, pusimos ahí la accesión, el número de accesión que es y nos arroja absolutamente todos los datos. No sé si más o menos en ese sentido iba tu pregunta. ¿Del banco de germoplasma de CIMMYT? No. Ok, no, en realidad nosotros estamos apenas pues proponiéndoles si ellos quieren albergar una copia de nuestra colección. O sea, ellos tienen la colección más grande del mundo, pero se dice que a veces estas colecciones no tienen no alcanzan a tener la definición local, es decir, sí tienen como todo este mapeo, pero ya hablando de regiones muy particulares no se alcanza ese nivel de definición. Entonces, alguna vez les proponimos darles una copia de nuestro banco. Sin embargo, bueno, pues empezó todo esto rollo de la pandemia y lo dejamos ahí en espera, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta desde Costa Rica, de Guillermo Espinosa. Bueno, primero te felicita por el proyecto y nos pregunta si pueden participar personas de otros países u otras regiones, de cualquier manera. Y también pregunta si todos estos cultivos se siembran de manera orgánica. Ok, en la cuestión de cultivos, Milpalta tiene una cultura totalmente tradicional. Como lo decían los compañeros que venían hace rato de Santana Tlacotenco, que es uno de los pueblos de Milpalta, pues la agricultura es totalmente orgánica, es decir, ahí solamente van a ver si acaso una pasada de tractor, ni siquiera hay esta rotura de suelos sí hay esta rotura de suelos que tiende a darse, por ejemplo, mucho en el Bajío, porque además nuestra topografía no nos lo permite. En realidad las tierras de cultivo planas, no sé, alcanzarán los 10,000 metros, tal vez 20,000. O sea, no hay tierras tan grandes como las hay en el Bajío. Entonces nuestra siembra, son muy tradicionales. Yo no conozco a nadie que haga uso de agroquímicos ahí en la zona de Milpalta y en realidad es mucho abono y mucho asadón. Una de las cosas que sí tratamos de tener como banco, pues es acercar el conocimiento, tratar de traer todo lo que ya hay en cuanto a agricultura orgánica y que se aplique a las cuestiones de maíz. Esto también retomando lo de las formas de cooperar. Nosotros no sacamos la semilla de la región. Sí suena a veces mal, pero es un proyecto que de verdad estamos gestando desde Milpalta y que es para Milpalta. Porque sí me han hablado de muchos lados del país, me han hablado incluso de otros países, pues pidiendo que les regalemos semilla o algo, ¿no? Primera, como les decía, la responsabilidad de dispersar material biológico es mucha. Y segunda, la idea principal del proyecto es hacer crecer algo en Milpalta, que la gente voltee a ver que existe otra vez, que vuelva a hacer honor a ese nombre de la milpa alta. Entonces, en ese sentido no damos semillas, pero siempre estamos dispuestos a intercambiar información, o si alguien quiere venir y enseñarnos algo, también estamos dispuestos a escucharlo. A mí me encantaría que, por ejemplo, esta idea se pudiera replicar a lo mejor en diferentes alcaldías. Yo no lo hago porque no me da alcance, o sea, de verdad les digo, es un proyecto que cargamos familiarmente, ¿no? Primero era yo y ahora pues ya toda mi familia tiene que andar aquí metida. Y de verdad no nos alcanza a hacer esto, pero, hacia otros lados, pero estaría padre que este tipo de proyectos se pudieran replicar. Entonces, en ese sentido, pues cuentan con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, por compartirnos esta experiencia. Les recordamos que ahorita está la feria, pasen a visitarla, a comprar los productos, vienen diversos compañeros de diversas alcaldías de la ciudad y pues el día de mañana les esperamos a las conferencias que va a haber. Alberto va a dar otra charla y va a haber también diversas actividades. Muchas gracias.